Memoria Rock, la historia reciente del rock ecuatoriano, un encuentro radial que indaga la historia del rock nacional en más de 4 décadas, un proceso que merece ser narrado no solo desde lo musical, sino también desde la memoria y el testimonio vivo. Escúchanos los últimos viernes de cada mes de 18 a 20 horas por Radio La Calle. Finales de los 70, en un ambiente reservado para el folclore andino, la música tropical y la nueva música latinoamericana, Mozzarella surge en escena como un grupo de excepción dentro del formato progresivo del Ecuador. Su álbum In Vitro, grabado en 1980, constituye un hito en la historia del rock nacional. Temas como Tantas Cosas, que llegó a ostentar el título de Canción del Verano de 1981, Éxodo, Promise o Cruising son una muestra de la sonoridad y estilo de la agrupación, asociado con el sonido de la banda alemana Nectar o la banda británica Emerson, Lake and Palmer. Con ustedes Mozzarella y los inicios del rock progresivo ecuatoriano en la 5ª emisión de Memoria Rock, la historia reciente del rock ecuatoriano. Bienvenidos Sebastián y Wellington Wash Flores. Sebastián Maldonado, quien fue tecladista o es tecladista, no sé si hablar en pasado o en presente. Presente, ¿no? Por supuesto. Y Wash, bajo. Sí. Bueno, y empecemos, ¿no? Ustedes nombren al resto de la agrupación de pronto. Ya. O como gustes, o sea. Sí. A ver. ¿Quiénes fueron los miembros? Yo sé que han pasado, hay etapas de Mozzarella de pronto. Pasamos por muchos guitarristas en realidad, sí. O sea, básicamente Mozzarella sale de la necesidad de componer canciones propias. Entonces se acabaron los asuntos anteriores, que no creo que valga ni la pena recordarlos. Pero sí había una prehistoria, entiendo, ¿no? Sí, o sea, pero ya como Hechizo Fucsia, como ya una banda ya de temas propios. Ajá. Claro que logramos hacer apenas 4 temas propios. Justamente. Osvaldo Valencia, Andrés Carrín, Antonio Alarcón, exactamente. Wellington Flores. Exacto. Ajá. Con ellos compusimos una primera canción un primer intento de composición que quedó, ni siquiera llegó a tener título, por eso a la misma canción le llamábamos, siendo Hechizo Fucsia, ya le llamábamos Mozzarella, a esa canción que quedó inédita. Después de eso compusimos una canción que se llama El Puente. Se grabó, ¿no? No se grabó. No hay registro. No. Tenemos una canción que se llama El Puente, sí. que es la primera canción que nosotros grabamos. Y nos grabó nuestro buen amigo, recién lo vi, Jaime Guerra. Él era el cantante del Clan 5, de una banda de fiestas de esa época. Y tenía un pequeño estudio de grabación y ahí hicimos la primera grabación de nuestra vida. Puente. Después, El Puente se llamaba. ¿Y de qué se trata este tema? El Puente era una canción muy simple, con acordes básicos, medios idos en una parte de coro al estilo de Santana, ¿sí? Y la parte dura, la parte de estrofas, era ya referido a lo que tú acabas de nombrar, Néctar y ese tipo de bandas. Nosotros logramos poder componer esas canciones en su inicio, gracias a las influencias que tuvimos del rock argentino, ¿no? La parte más difícil que teníamos acá era el trasladar el inglés al español. Y no sabíamos qué enfoque darle. ¿Y qué influencias argentinas? Bueno, desde luego Luis Alberto Spinetta, Pescado Rabioso, ¿no? Hechizo Fucsia es precisamente de esa época. Claro. De fines de no, nada que ver León Gieco y No, más era ya un poco al rock. Te mencionaba esto porque claro, de pronto Amauta, Jaime Guevara, sí, han sido sus referentes, han sido León Gieco, digamos, del rock argentino. Desde luego, pero en otra línea. Claro. O sea, a nosotros somos muy influenciados en cuanto a letras y composición por el rock argentino. Principalmente letras, porque no sabíamos cómo hacerlo. Yeah. Y
¿Y quién fue el compositor del Puente? Andrés Jarrín y yo. Sí. Andrés se separó de la banda y fue a estudiar en Holanda y muchas cosas más. Pero él viajaba constantemente a la Argentina, entonces teníamos nosotros esa disponibilidad de material. Material, claro. Material. Él traía, ¿no? Porque claro, no había forma. Nos traía discos y Adidas. Entonces, o sea, Pescado Rabioso, Spinetta. Pescado Rabioso, Spinetta, La Máquina de Hacer Pájaros, todas esas. Charlie en La Máquina de Hacer Pájaros, ¿no? Claro. Justo antes de Serú Girán. Serú Girán ya fue posterior, Serú Girán es 80s. Sí. Entonces, logramos entender nosotros cómo se puede trasladar las letras tan fuertes en inglés. El idioma inglés es fuerte, es grotesco. El español es mucho más recitable y más difícil de poner en una canción de rock. Teníamos los ejemplos de los mexicanos, que para mí era un desastre, nunca nos gustó eso. Los mexicanos se dedicaron a copiar las canciones estadounidenses y ponerles unas letras, pero que nunca me gustaron. Claro, entonces el rock and roll, vimos, ¿no? Claro. Entonces después entendimos que también los argentinos no tenían mucha magia. El rock funciona con el estado psicodélico que había en esa época, ¿no? La parte de la psicodelia que existía ahí era increíble, porque si tú oyes, por ejemplo, Stairway to Heaven de Led Zeppelin, y te pones a pensar en una escalera al cielo y que transformas todo en oro y cosas así, entonces te vas casi a la mitología, ¿no? Claro. Entonces, pero ustedes buscaban esa riqueza lírica de pronto, sí, o sea, pero algo más, pero letra, ¿no? comparada con las poesías ecuatorianas, los poetas ecuatorianos, los poetas latinoamericanos, lo pueden calificar en esa época como que estamos hablando pendejadas. Entonces, un poco nos bajamos del pedestal de hacer una cosa muy recital, que rime, que todo coincida, hacia hablar de cosas cotidianas, claro, en un idioma medio especial, de tal manera que los términos se le graben a la gente, ¿no? Por ejemplo, hay una canción de nosotros que decimos, y tú aquí en mi divague, ¿sí? Divague. De divagar, exacto. Y tú aquí en mi sopor, que es un estado de pereza, ¿no? Claro. Cosas así. Entonces, todo eso sacamos de los argentinos, ¿verdad? O sea, el uso de esa forma de expresarse, ¿no? Tienen su propio idioma. Claro, es el idioma argentino. Es el idioma argentino. Pero no es que se está copiando, o sea, es simplemente una influencia. ¿Ves? Que toda la música tiene influencia. A mí no me gusta, si me permites, desde luego, a mí no me gusta este tema de que esa canción está igualita a tal canción, ¿no? De hecho, muchas canciones son iguales a la influencia. Se dice que en la música clásica está escrito todo ya, ¿no? Porque obviamente la música tiene 7 notas y sus combinaciones viene a ser un número factorial. Es decir, tú tienes ya hechas todas las combinaciones de música. De cómo las unas a otras y pongas una melodía es lo que te cambia una canción, pero no es que se han inventado una octava nota. Entonces, las influencias son muy reconocibles las nuestras, ¿no? Obviamente Emerson, Lake and Palmer, claro, en el asunto de teclados, o sea, tú tienes que sacar una banda con teclados, o te puedes parecer a Deep Purple en esas épocas, o te puedes parecer a Uriah Heep, o te puedes parecer a Emerson, Lake and Palmer. Emerson, Lake and Palmer tiene un teclado protagonista, es decir, no es un teclado de acompañamiento de atrás. Entonces, ese es el caso de Sebastián. Exacto, sí. Entonces, obviamente, él maneja un teclado protagonista, ¿no? O sea, es de primera línea, adelante. Y eso me da pie a hacerles una pregunta, o sea, y esto porque yo hice, bueno, por de algún modo tener un punto de partida, digamos, ¿no? En cuanto al estilo musical de Mozzarella. Hablamos de rock progresivo, hablamos de hard rock, porque yo hice la progresión y yo les defino más rock progresivo, al menos del primer álbum, ¿no? De pronto me comentaban, me respondían en el Face que no es rock progresivo, que es hard rock. ¿Qué dices tú, Sebastián? Es las dos. Creo que exacto, o sea, el hard rock que nosotros queríamos lograr al hacer las grabaciones que creamos debía tener la fuerza del rock. Y era el hard rock, ¿ya? Entonces, obviamente cuando tú oyes algunas de las otras canciones nuestras, puede entenderse que también es progresivo, ¿ya? Así como le llamaban sinfónico. Claro. Hard rock también. Entonces, obviamente eso ya está más en la apreciación de la gente que en nosotros. Nosotros queríamos algo que tenga fuerza,
algo que tenga su mensaje chévere, ya, pero más que nada la fuerza. Fuerza. Se quería rescatar del rock la fuerza musical. A diferencia de los criterios que todos tenemos, ¿no? Por ejemplo, el rock argentino para nosotros no tenía esa fuerza. Es muy lindo, pero no tenía la fuerza. Nosotros queríamos la fuerza de esas bandas inglesas, gringas, compaginarle con creaciones nuestras en español y en inglés también. Nosotros compusimos en inglés también. Sí, Cruising, ¿no? Porque, por ejemplo, Cruising. Chuta, no me veo hasta ahora, 20 años después o 30 años después, haciéndolo en español. No creo que quede. Hay cosas que son en inglés. Hay cosas que tienen que ser en inglés de cajón. No, está muy bien, ¿no? No había con chance la de... vocalización de Gary, Claro. ¿no? Y, no, de hecho, en la presentación justo de la concha acústica, ¿no? Tiene fuerza, ¿no? Claro. Tiene power, ¿no? Y verás que la presentación que hicimos en la concha, mucha de la gente que estuvo ahí habrán tenido 5 años cuando nosotros hicimos los discos. De hecho. ¿Ya? ¿Y de pronto primera vez que les escuchaba o no? ¿Qué dicen ustedes? Creo que no, o sea, creo que los padres o abuelos les enseñaron algo de lo nuestro, porque la presentación fue espectacular y la gente sabía las canciones. Quise saber cómo es eso. ¿Cuántos temas tocaron? 7. 7. 6, 7. 6, 7 por ahí. Ya, entonces es increíble. Uno nuevo. Porque dices, cuando nosotros tocábamos, esa gente, no existía mucha de esa gente. Claro. O tenían 5 años, tendrían 8 años. Pero ha trascendido muchísimo. Y fue la primera vez, me decías, y Sí. la única hasta el momento. La única, hasta el momento. Ajá. Que han Bueno, de hecho tocado- hay una pequeña historia también antes de eso, ¿no? O sea, Mozzarella se separa en 1984. 84, ya. Sí. Yo se tenía separa. 83. 84 en realidad. ¿Ya? Porque Sebastián se separó antes. Entonces nosotros seguimos un poco con Patricio Tobar, de Tarcus. Pero sí, él también fue parte. Ya te dije al comienzo que hay un poco de músicos que pasaron por Mozzarella, por eso todos somos amigos. Pero no todos cuajaron, como se dice, ¿no? Claro, de hecho, Entonces, eso ha sido bueno, como empezando un poco por el Ramiro Acosta, estuvo con nosotros una también cierta pasó por época. Mozzarella. Claro. Bueno, unos ensayos que hicimos hacer Claro. algo con él, Patricio Tobar, Wagner Dávila, Bueno, sí hay Claudio Paco Arce. Durán, Paco Arce, Paco Arce también, hijo. El Negro Acosta. el Ramiro. sí. Wagner Dávila también. Sí. Wagner. Entonces, como te dije, Mozzarella cambió un mundo de guitarristas, Guitarrista. porque éramos los tres, éramos Claro, la base, era el bajo, la batería y el sintetizadores. Entonces, nos hacía falta, el cantante lo suplió muchas veces, sin ser un erudito en eso, pero me tocó. Y lo que sí nos faltaba siempre el guitarrista, es muy difícil congeniar con... O sea, el rato que una banda se mete a composición, que es, yo para mí considero que es el más grande mérito de la banda que teníamos, Mozzarella. El rato que te pones a componer, la cosa cambia, porque ya empieza todo el mundo a poner su grano de arena o su criterio, y llegar a confinar eso es mucho más difícil que tocar Smoke on the Water una versión. Y bueno, y Mozzarella Entonces- es creación colectiva, digamos, casi todos No, los no, temas, o sea- ¿cómo se manejaban? Era Santiago, si me disculpas, desde luego. Yo soy medio antagónico con los términos de ahora del rock. Ya, ¿sí? ok. O sea, hace un rato hablabas tú del rock progresivo. Ujú. Pero entonces siempre me toca a mí preguntarte, ¿qué entiendes tú por rock progresivo? Porque si preguntas a 5 personas, las 5 te dan 5 conceptos distintos. Claro. Sin embargo, todos hablan de rock progresivo, ¿no? No, de Entonces, hecho, yo también el heavy concepto metal, por para- ejemplo, el heavy metal, Ajá. ¿no? Heavy metal, todo el mundo habla de heavy metal, pero su traducción es metal pesado, pero metal, el material, metal pesado. Y se basa en, por ejemplo, el heavy metal. Tú sí sabes de dónde nace ese término. No. ¿Ves? Esto es para tu tesis, verás. Dale. El heavy metal sale de la canción Born to be Wild de Steppenwolf. Claro. Sí. Exactamente, sí. Hay un momento en que en la segunda estrofa el cantante John Kay dice Heavy Metal Thunder. De ahí sale el término heavy metal. Entonces se refiere a esa onda de Peter Fonda en la moto, sexo, droga y rock and roll de los fines de los 60, ¿no? Entonces heavy metal, y comienzan a definirle al término referidos a la canción de Steppenwolf, y nace el heavy metal, que ahora lo usan hasta los españoles y dicen este es heavy metal, pero no saben ni siquiera de dónde sale.
Hubo una tremenda discusión sobre quién se inventó el sello del rock, ¿no? Entonces, obviamente, los mercantilistas salieron. Gene Simmons le quiso decir que es él. No. Imagínate, y quiso patentarlo. Y es de Ronnie James, tío, como tú bien dices. Entonces, son cosas que no tienen la menor importancia. Etiquetas, ¿no? Exactamente. Y eso entonces, un poco también yo no sé, entre el hard rock y el heavy metal, la verdad te digo, no tengo idea de cuál sea la Éxodo, diferencia. de hecho, es una canción bien heavy, ¿no? Éxodo es una Heavy, canción súper heavy. Eso, canción tal vez pionera eso para le heavy. puedo decir progresivo, verás, porque estamos sacando un tema bíblico, un tema orquestal, Ajá. y haciendo un rock que progresa hacia incluirlo dentro de lo que puede ser el rock. Como hicieron los argentinos con las letras, progresaron las letras en español a incrustarse en un rock naciente argentino. Pero de eso al término, a encasillarle a una banda como... Claro, difícil. Claro, ¿no? o sea... Sí, un poco era un pretexto. Más No, que exacto, nada, no entiendo yo eso. Y ahí me declaro loco porque no sé qué contestar. Por ejemplo, si tú me dices, Cruising es un rock and roll. Cruising es un rock Es un rock and roll, claro, o sea, si puro, tú le sí. tocas Ajá. lento, Cruising se hace un blues. Sí, de hecho. Claro, el álbum... Exacto, o sea, no sé si has visto ese video que tiene Keith Richards de los Stones. Sí. Ajá. En donde le preguntan a él que, ¿cómo así dice que Satisfaction, I can get no, que Satisfaction es blues? Y él coge una guitarra de palo, de madera, decíamos de palo, y comienza a tocarla, y es un blues. O sea, no hay nada que hacer. Es velocidad, la forma que le pegue el baterista, pero es un blues. Pero ¿saben qué? Estaba pensando en mandar justamente ahorita 2 temas. Encantados. Claro. O uno al menos, mandar Éxodo, ¿puede ser? Tenemos en la línea a un invitado, sorpresa. Listo. Vamos a hablar con Gary Hoff. ¿Lo dije bien? Sí. Perfecto. Gary, ¿cómo estás? Buenas tardes. Estás en Memoria Rock, el programa sobre la historia del rock ecuatoriano. Estamos aquí con Sebastián y Wash, de Mozzarella. Queríamos hacer este contacto contigo allá desde Nueva York. Estábamos hablando justo ahorita de la definición del estilo de pronto de Mozzarella. No sé si quieras compartirnos tú. Estábamos un poco en ese tema de rock progresivo, hard rock, hasta heavy. Un poco creemos que va el disco, la sonoridad del álbum In Vitro sobre todo. Ajá. ¿Qué nos dices tú, Gary? Cuéntanos. Gracias. Pues, a ver, ¿qué les digo? Mira, cuando comenzamos la banda queríamos hacer algo diferente que no había escuchado y creo que lo logramos, ¿no? O sea, con un sonido especial, mezclando guitarras con sintetizadores y haciendo música inédita en español, que fue una novedad en el Ecuador en ese entonces, y creo que nos da a todos el grupo un orgullo de saber que la música ha seguido en el Ecuador, con unos grupos haciendo música de toda categoría y dándole fuerte a la música rock, ¿no? Y componiendo música, así que creo y espero que el grupo Mozzarella fue iniciantes en este rango y a base de eso han surgido un montón de grupos haciendo música increíble inédita en español, así que creo que nos da bastante orgullo el grupo de poder decir eso. Claro que sí, y un poco cuéntanos, Gary, ¿cómo fue tu llegada a Mozzarella? Pues fui para visitar el país donde nació mi mamá es ecuatoriana, y creo que a los 3 días me reuní con el Osvaldo Valencia, que es el baterista, y porque le había preguntado a un compañero de él de medicina si conocía a alguien que cantaba en inglés, y mi amigo le dijo que propiamente aquí tenemos un gringo que está quedando en nuestra casa de vacaciones. Le conocí a Osvaldo y me llevó a conocerle al Sebas y al Wash, y ahí comenzó la magia, la verdad. Esa noche nos quedamos toda la noche creo que fue el Charlie Swiss, en las Amazon, y nos quedamos toda la noche tocando canciones, y al mes y medio estuvimos en el Teatro República con nuestro primer concierto, que también fue un éxito, que habían ya como Mozzarella, ¿no? ¿Cómo? Ya como Mozzarella, ¿no?
ya como Mozzarella, estuvimos tocando canciones, bueno, del radio, ¿no? O sea, tocamos un montón de canciones del radio, pero fue poco tiempo después de eso que nos metimos a componer canciones y encontrar un sonido propio para nosotros, ¿no? Chévere, Gary. ¿Y cuál crees que fue un poco tu aporte a Mozzarella? A la formación, a la construcción creativa, a los temas en sí, no sé, Bueno, el feeling mismo de la banda. Bueno, yo estuve ahí haciendo nada más que música, la verdad, en ese entonces. Entonces pasé mucho tiempo experimentando con diferentes instrumentos y tratando de componer canciones, pero la verdad es que fue una colaboración de todos, ¿no? Cada uno puso su parte y yo tal vez venía con una idea, pero el grupo cogió la idea y ahí marchamos con la idea para componer las canciones. ¿Y cuál es tu canción favorita de Mozzarella? Por ti. Mi canción favorita, wow. No sé si... La verdad es uno que tal vez nadie... Para mí, Por ti, fue una canción que escribí Por ti. Para mi primera esposa y ¿Está grabada Sí. en el...? Sí, sí. Ah, claro, está en el in vitro, claro. in vitro, sí. Ajá. Sí. O sea, tengo o sea, mi corazón está en todas las canciones, la verdad, pero Por ti para mí fue algo especial, ¿no? Claro, entiendo. Y bueno, justo íbamos ahorita a programar 2 temas, de hecho los primeros temas, porque estábamos en la primera media hora del programa, ya 40 minutos creo ya. Entonces no sé si quieras presentar, estábamos justo programando Éxodo y tantas cosas, no sé si quieras chévere. presentarles tú a esos 2 temazos para iniciar, Claro, pues. digamos, la música de Mozzarella, porque ya empezamos charlando, o no sé si quieres comentar algo con Sebastián, que están aquí escuchándote, ¿no? Hola, Jo. Claro. Hola, Gary. ¿Qué dice, man? Viejo igual. Aquí, viejo, esperando que llegues. Así es. La última vez nos vimos allá. Ajá, así es. Bueno, ya tienes que venir, hermano. Vamos a preparar ese asunto que sabemos. Ya vamos a comentarlo aquí con Santiago. Qué bien. Sí, mi hermano. No, estoy ansioso de volver y ser una linda tocada. ¿Cuándo Claro. fue la última vez que Claro, bueno. En la Concha Acústica. Ah, en la Concha. Eso en te iba a 2013. contar. Hemos ya. tocado como 4 veces. Así es. Claro. Pero la última fue la de la Concha. Listo, Gary, entonces un gustazo. Me gustaría prolongarnos más con la llamada, pero tenemos todavía algunos puntos que topar justamente de la Claro, historia de no, Mozzarella. está bien. Y Les recién agradezco por el empezamos, tiempo como te decía. Y que disfruten las canciones y nos veremos pronto porque por ahí voy. Dale, si quieres, presenta tú mismo los temas. Justo programé yo Éxodo, que me encantó ese tema y tantas cosas, ¿no? El hit, digamos, de Mozzarella. Claro, pues Éxodo es la canción que normalmente comenzamos los conciertos con Éxodo porque es una canción fuerte y tiene una muy buena melodía que puso el Sebas en los teclados y bueno, creo que es muy representante de lo que es el grupo Mozzarella en cuestión de música rock inédita, rock progresivo. Algunos califican ese tema ya para usted. heavy también, heavy metal o precursor del heavy metal ecuatoriano ese tema. No creo que no lo llamaría yo heavy metal, pero para mí es rock progresivo. Listo, Gary, entonces vamos a soltar justamente Éxodo y tantas cosas posteriormente. Y Perfecto. muchas gracias por conectarte a Memoria Rock y haber contribuido. A No sé si ustedes, quieras a despedirte de ustedes, tus pues. compañeros. Ya Amigos. estamos hablando, Jofito. Perfecto. Ya, guay, Sebas. Ya, mi hermano, ya nos comunicamos más tarde. Ya nos veremos en septiembre. Ok. Sí. Listo. Chao, Gary. Chao, Jof. Chao. Ok, chao. Bueno, no sé si quieren comentar algo de los súper buenos temas. amigos, o sea, somos muy queridos, o sea, con el Gary es... y yo con él hablo, por decirte, 2 veces al mes, para no exagerar. Estamos siempre en contacto, él ha venido acá a mi casa, yo voy allá a la casa de él. Ah, Seguimos tocando. se ven y Entonces, tocan allá. sí, Allá sí. Él hace música, Gary. Sí, me olvidé de cómo no, preguntarle. claro, Sí. claro. ¿Qué proyecto Muy tiene? buena música.
Él hace más bien un tipo de música pop rock, hace él. ¿Sí? Él Sí, en sí. la banda nuestra. De pronto cuadró tantas cosas, maravillosamente. ¿cómo surge ese tema? Ese tema fue compuesto por nosotros acá. Ah, Porque- ya, es previo. En esa no intervino el Gary. Gary intervino obviamente poniendo su guitarra y Claro. sus arreglos y sus primas y toda la cosa. Esa canción la compusimos con Sebastián aquí. Ah, mire. Y fíjate que es una de las que son en español. Entonces, Claro, de hecho fue entonces el Gary no el intervenía hit, mucho digamos, en ¿no? eso. O Pero sea, obviamente ¿qué tal la- hit fue, digamos? Una bestialidad. Sí, O sea, Sin se parangón. difundió en radios, Pero full. no solo en la Sí. Pichincha, digamos. ¿no? full. no, en todo lado. No, esa la canción gente- fue Y la canción que dice el Gary que le gusta por ti, la compusimos en Nueva York. en Nueva York. Compusieron el Sebastián y el Gary esa Ah, canción en chévere, Nueva York. qué bacán. Mm. Bueno, pues vamos entonces, no sé si presentan ustedes mismos los temas. No, pues ya los presentó Gary, dale nomás. Bueno, vamos a Éxodo y tantas cosas.
Doble día a tus emociones. Doble día a tus emociones. Síguenos en nuestras redes sociales. Somos radiolacalle.com. Memoria Rock, la historia reciente del rock ecuatoriano. Un encuentro radial que indaga la historia del rock nacional en más de 4 décadas. Un proceso que merece ser narrado no solo desde lo musical, sino también desde la memoria y el testimonio vivo. Escúchanos los últimos viernes de cada mes de 18 a 20 horas por Radio La Calle. Listo, escuchábamos 2 temas de Mozzarella, Éxodo y tantas cosas. Éxodo, un poco leí que se basaba en la banda sonora de la película homónima, ¿no? Y bueno, tantas cosas, habíamos comentado que es un tema de los dos, ¿no? Compuesto por ustedes dos. ¿Y cómo fue la parte creativa, o sea, de la inspiración? No sé si... brevemente y... Sí, o sea, fue igual, todo tiene su circunstancia y su momento, ¿no? Alguna vez estábamos en la casa del Wash con la guitarra, nada más. Y comenzábamos a lanzar acordes, ritmos, a ver si nos gusta, cambia este acorde, ponga esta otra nota. Y en una de las veces estuvimos ahí en la casa del Wash, estábamos tratando de componer justo. Llegó Osvaldo, que es el baterista. Ajá. Se había peleado de su novia y nos fue llevando la letra. Ah, ya, la letra de él. Claro. Ah, ya. Recontra sentida. Claro. Para cortarse las venas. Sí, es buena. Sí, es muy buena. De hecho, eso les iba a comentar. Yo la usé, desde el principio la usé en el promo cuando empecé el programa. Pues si tú lo oyes es una decepción tenaz. O sea, en otro ritmo podría ser un pasillo. O sea, es súper triste, no es ninguna cosa de festejo. Y la canción fue fluyendo. Y obviamente lo hicimos a nuestro estilo, o sea, no queríamos que sea una balada. Claro. O sea, no es para nada una balada, es una canción rock lenta. Sí, es buenísima. ¿Ya? Y cuando nosotros alguna vez hablábamos del rock lento, todos los heavies, por decir una, Black Sabbath, todos tienen una o 2 canciones lentas en los discos, y son preciosas. Ajá. ¿Ya? Entonces, dentro de eso, verás que hay que ver el contexto, ¿no? No había internet, no había nada. Lo poco que vos podías oír algo es de algún amigo que llevaba un disco. Claro, nada más. los cassettes. Exacto, nada más. Entonces la influencia también era mucho de que, me acuerdo cuando llegaban los discos de los amigos, normalmente era en la casa del Wash todo lo que hacíamos, ¿ya? Entonces, ahí ensayaban. No había ensayo, era para oír. Ah, pero... Nos reuníamos a oír música. Con una guitarra. Ya. Entonces tú ponías, por ejemplo... Antes, ¿no? Ya, Mozzarella. Ya. ¿Y Mozzarella dónde ensayaba? Perdón, un paréntesis. Después tuvimos un sitio chévere para ensayar por ahí por el Batán. Ya que era donde el Gary llegó, a la casa que llegó, nos prestaron un hangar grandote y ahí hacíamos bulla. Porque nos botaron de todas las casas. Claro. Eso es parte de sine qua non, de que te boten de la casa N veces. Y el barrio también. Entonces íbamos dando las partes, íbamos haciendo las cosas y van saliendo... Va fluyendo, o sea, es como los amigos, o sea, puede una persona ser súper buena gente y no necesariamente va a ser tu amigo. En la música es más celoso todavía, ¿ya? Puede que no seas un virtuoso, es lo más chistoso de nosotros, en teoría ninguno somos virtuosos, ninguno tuvimos clases formales de música, pero logramos componer cosas muy chéveres que de pronto gente que ha tenido formación académica no lo ha podido hacer. ¿Y Gary qué antecedente tenía musical? Nada, igual. Aficionado. Llegó de vacaciones al Ecuador, como él mismo te contó. Ajá. Son esas vacaciones. Él se quedó en el Ecuador con nosotros. O sea, se quedó por Mozzarella. Vino solo a donde un primo. A pasar el verano. Recién graduado de colegio, me explico así. Claro. ¿Sí? El Gary es unos 3 años menor que nosotros. Entonces él vino a pasar sus vacaciones de verano acá y se iba en 1 mes, en 2 meses. Entonces le pasaron 2 cosas. La primera, se enamoró de una quiteña. ¿Ya? Y la segunda, conoció a Mozzarella. ¿Sí? Se enamoró de Mozzarella. Con la quiteña se casó y tuvo un hijo, que es nuestro buen apreciado, mi sobrino, le digo, es Jeffrey. Y con Mozzarella se quedó hasta el año 83.
Es decir, llegó en el 79 y se fue en el 83, se quedó 4. Todo lo que te dije que Mozzarella existió como Mozzarella, con los 4 integrantes básicos. Entonces, eso le pasó a un americano ecuatoriano, porque hay que aclarar eso, él es ecuatoriano americano, o al revés, como tú quieras, ¿sí? Él adora el Ecuador. Y ahora que estamos ya entrando a la tercera edad, uno de los sueños que él tiene es venir al Ecuador y estar con nosotros, porque somos sus hermanos, somos su familia. Y él es nuestro hermano, es nuestra familia. Nuestros hijos fueron conocidos, son conocidos hasta ahora. Cuando mis hijos viajan, llegan donde él. Siempre es un paso obligado. Compadres, ¿no? Claro, sí. Es una relación chévere. La relación de Mozzarella es muy buena. Con el que no tenemos mucho contacto con el baterista, con Osvaldo. Que está en Holanda. Él está en Inglaterra. Inglaterra. Que veas lo que es la vida, ¿no? Él se hizo médico y por allá encontró la viabilidad de su profesión, se casó con inglesa y vive en Inglaterra. ¿Y él partió en qué año? Él partió mucho después, él se quedó con nosotros, él tocó con Patricio Tobar, nos reunimos después, ensayábamos en una quinta en San Antonio con él, hicimos muchísimos intentos de rehacer la banda. Pero definitivamente el miembro irreemplazable de Mozzarella es el Gary. O sea, nosotros no concebimos Mozzarella sin el Gary. Y hemos probado con los mejores músicos de Quito. De hecho, ¿no? Tienen algunos... Y no es que no han podido, no, al revés. A veces hacían hasta demasiado. Entonces hay un momento en que te conviene o no te conviene. El guitarrista de Yes a lo mejor no le conviene a Black Sabbath, y tú no puedes decir cuál es mejor. No encajaba. Exactamente. Ese es el caso. Entonces, hasta ahora somos buenos amigos con todos. Al menos así creo. ¿Y qué te parece si un poco empezamos a hablar ya de lo que fue la génesis del disco, ¿no? El proceso, digamos. ¿Cómo nace la idea In de Vitro? Atreverse a hacer un disco? Claro. Claro, o sea, dado el contexto, hablemos un poco del habla contexto. tú, Sebastián, ¿no? Que te veo bien calladito ahora. No das chance. Ya, claro, dile. O sea, después de tener todas estas... Ya tenían su repertorio. Claro. O sea, normalmente cuando tocábamos en vivo, mezclábamos. Y ya giraban. 3, 4 covers. No solo en Quito, ¿no? ¿O sí? 3. Ya, ¿solo en Quito? No, en todo el país. En todo lado. ¿Ya? Entonces, ya, se cumplió la meta de que íbamos componiendo, pero decíamos, bueno, si realmente queremos ser buenos, o veamos qué pasa, ahora sí hagamos solo propio, que es un reto tenaz, ¿ya? Porque después de covers puedes pasarte tocando hasta ahora. Claro. ¿Ya? Pero no, nosotros queríamos más. Entonces, justamente lo que hicimos es afinar las cosas para tener las canciones, ensayábamos de mañana, tarde, noche, en las posibilidades de tiempo que teníamos en ese entonces cuando éramos estudiantes. Y logramos tener todas las canciones del disco. Entonces dijimos, ahora sí nos toca grabar. Y es como todo, es tentarle a la suerte, porque puede que no le guste a la gente. Pero no nos importaba. No nos importaba. Para nada, o sea, hagamos lo que nos gusta, como nos gusta, no aceptábamos eso sí. Ningún comentario. Bueno, después ya nos importó. O sea, verás que logramos hacer, se ha dicho de paso, cuando nosotros hicimos el disco, mandamos a hacer el disco en Miami. Ya, que hicimos en el estudio donde Black Sabbath grabó el Heaven and Hell, que es el Criteria Recording Studios. Que estaba de moda. Ya. Entonces, imagínate para nosotros hacer eso era tapar el cielo con los dedos. Pero ¿y cómo fue ese contacto? ¿Ustedes llegaron? Se escribe. O sea, ese fue un contacto más bien a través de Pipo Lazo y Sonox y toda esa gente. Claro, o sea, Sonox tiene su parte en el In Vitro. Sonox, ¿quién fue Sonox? Sonox Claudio Jacome, pues Sonox Claudio Jacome. Pero no Claudio Jacome, Claudio es nuestro buen amigo. Ajá, sí. Es el estudio de él. Ah, ya. Entonces nosotros arrendamos el estudio para grabar el disco. Entonces, arrendábamos de 8 de la noche a 6 de la mañana. Porque todos trabajábamos. Claro. Entonces a las 6 de la mañana te duchabas y ibas al trabajo. Ah, sí. Era la maratónicas. Tienes que ponerte. No es maratónico, ese es el punto. O sea, lo estás malentendiendo, verás. O sea, no es maratónico, es medio chévere. Claro, o sea, no era imaginas, tú trabajabas hasta las 4 de la tarde, ¿no? Era una liberación. Te ibas a ver a tu enamorada y toda la cosa, y a las 8 de la noche llegabas a grabar. Nosotros creíamos que somos los Rolling Stones. Increíble, ¿no? Claro. Entonces, grabábamos hasta donde avanzábamos y seguíamos en el estudio trabajando. Un estudio, digamos. Un estudio profesional. Bueno,
Entonces en eso tiene mucho que ver Pipo Lazo, por ejemplo, nuestro ingeniero de grabación, Pipo Lazo. ¿Quién fue Pipo Lazo? Pipo Lazo era el guitarrista de un programa antiguísimo que había en Quito que se llamaba Gente Joven. Uno de los primeros, él era organista, ¿no? Exacto, él tocaba ahí. Y era un tipo que hasta ahora es nuestro buen amigo, vive en Miami, y toda la cosa. Muy empapado del rock, ¿no? O sea, le gustaba el rock. Claro, de corazón. Como estas canciones que le definen a la sobre y dice, y le gusta el rock. Él era el ideal para actualmente esto. Entonces, Claudio Jácome, muy inteligentemente, porque uno de los ingenieros que trabajaba en Sonox era precisamente el Pipo, ¿no? Y nos dijo, a lo mejor con el Pipo tienen más química que conmigo, puede ser, ¿no? Que haya dicho así. Yeah. Y efectivamente, pues con el Pipo nos pagábamos unas sesiones de grabación increíbles en donde borrábamos lo que queríamos. Bueno, no nos gusta esta parte. El Pipo intervino, nos ayudaba en todo lo que podía. Era uno más de la banda como debe ser. Ajá. Entonces, yo mucho del éxito de este disco lo atribuyo a él, verás. Lo atribuyo a él. Claro. Yo le tengo una gratitud inmensa al Pipo. Él nos hizo hacer los coros como se debe. Verás que no somos un grupo vocal, ¿no? Es más o menos Black Sabbath, Ozzy Osbourne canta y no hay ni un coro, ¿no? Pipo Lazo es ecuatoriano, ¿no? Claro, claro. Entonces, el In Vitro se grabó ahí en un ambiente totalmente... ¿Cuánto tiempo duró la grabación? Sebas, unos 15 días. Un mes. Todos los días. Todos los días, claro, sí. Costó duro el... ¿Y cómo era allá adentro, digamos? O sea... ¿Adentro? O sea, claro... ¿Puedo hablar libremente? Sí, era chéverísimo porque... Los momentos, digamos... Verás que todo pasemos a la época. No había secuenciadores. Todo tenías que grabar en vivo. No había el chance, como hay ahora maravillas de la técnica, que está bien, si no digo que esté mal. Claro. Pero en ese entonces, si vos tocabas Éxodo, por ejemplo, el bajo o el teclado, tenías que jalarte toda la canción. Si en algo te equivocabas, o sea, máximo un pedacito de 1 segundo, de 2 segundos, podían empatarte para que no se note mucho. Porque es cinta, ¿no? Entonces tenías que ir más recontra, hiper ensayado que... Ahora vos sabes que tienes la primera parte bien tocada, le pones la primera, en la tercera, en la quinta y se acabó la canción. Aquí tienes que tocar todo el disco. Claro, más orgánico. Es lo que había, digamos, ¿no? O sea, más vivencial tal vez. Más chévere. ¿Ya? Claro, de hecho. Entonces era... Casi es en vivo. Es sudado. Claro, como ustedes dicen, vivieron casi una experiencia Rolling Stone en esa época, porque cualquiera no... Te vas a llevar un concepto de mí, Santiago, como el señor Contreras o el antagónico con Ratón. Y es cierto. Pero es verdad lo que o sea, yo no imaginarnos, ¿no? No comparto criterios, porque no como el Sebas comparto todos. Lo que pasa es que hay mucha gente de la época que se queja. ¿De qué? Se queja de que no había los equipos, de que era tan difícil. Igual sonaban. En algún rato sonaban y la gente aplaudía. Yo respeto muchísimo a la gente. O sea, para mí que me vean tocando y cantando y me aplaudan, para mí es lo máximo que puede haber. Antes que un galardón o un premio, cualquiera de estas cosas. Entonces, en esa época teníamos 2 columnas de voces, 2 micrófonos y la batería sonaba tal cual, porque micrófonos para la batería de donde saca todo. Y la gente lo disfrutaba maravillosamente. Entonces, la música, yo ¿cómo te explico, Santiago? O sea, nos han llegado a dar ahora los artistas el 1 por 1, ¿no? Así se llama. Uh-huh. Está de comenzar a pensar si en realidad somos buenos o malos, verás. No te metas en eso. Sí, porque ¿sabes qué? Ahora tenemos, los medios se supone que tienen que dar una canción nacional y una canción extranjera, ¿no? Y ahora tenemos todos los micrófonos que piden, toda la cosa. ¿Y qué pasa? Es como un asistencialismo. ¿Qué pasa, viejo? Algo así. O sea, entonces, algo así. Lo de esa época, cierto es que era más difícil, pero también era más barato. Pero también era más dedicado. Claro, tenías obviamente. Que dedicarte. Pero realmente. Es que no le puedes quitar al músico su dedicación, pues. Si no eras bueno, marchabas. Claro. Eso sí. No salía el disco nomás. Exacto. Porque no podías hacerlo. Marchaban los que no tenían afinador autotuner. Más barato, pero... Sí, claro. O sea, era más... Por ejemplo, nosotros hicimos nuestro primer concierto como Hechizo Fucsia en el Teatro Fénix, ¿sí? Y alquilamos un equipo que lo alquilaban por la Avenida América, ¿sí? Nos costaba X cantidad de dinero.
El teatro nos costaba X cantidad de dinero, toda la cosa. Y lo financiamos el Sebastián y yo. Él trabajaba en un banco y yo trabajaba en el municipio. De dibujante y de asistente de contabilidad. Y lo financiamos. Entonces yo cada día que oigo una entrevista oigo unas quejas de esa gente y digo, ¿y a este qué le pasa? O sea, ¿no? O sea, hay un complejo ahí. Exacto. Hay una... A mí me parece una excusa. A mí me parece una excusa, ¿no? Claro, porque a lo mejor usted sería el vivo ejemplo de autogestión, ¿no? Exactamente, Total. Imagínate, girábamos cheques sin fondos para posfechados para poder hacer un concierto en el Fénix, que no sabíamos si se llene o no. Nuestras enamoradas cobraban las entradas y así. Y siempre nos quisimos lanzar solos, ¿entiendes? Uh-huh. No esperar. Nunca tuvimos un productor. Tal vez ese es un gran error. Tal vez ese es un gran No sé si error, porque al final eran las circunstancias, ¿no? Imagínate hablar de productor. Incluso hasta ahora, ¿no? Pero yo hablar de que lamentablemente en esa época no teníamos... Bueno, yo sí tenía los discos, no sé cómo, pero los tenía, ¿no? Y si tú quieres algo, lo consigues, o sea... Y había que contratar 2 cajas de voces. La batería que teníamos antigüita ahí se la ponía. Mi bajo, un amplificador de bajos, que era lo más grave era el bajo, nunca había, ¿no? Era un amplificador de bajos, era una cosa rara. Pero se conseguía, a veces tocaba en amplificadores de guitarra. Y después vos ves esas fotos que tienen de la concha acústica, de los precursores de la concha acústica. Sí. El Ramiro y algunos más. Estaba Wagner también ahí con Océano, otras bandas y todo. ¿Vos crees que la gente no brincaba y les aplaudía con el equipito que había? Una claro, y arengando también. Es como ahora analizas vos la música popular, la música de Jaime Enrique Aymara, de toda esa gente que tiene un éxito brutal. Ajá. Ya se quisiera el rock tener ese éxito. Y anda a ver con qué tocan en el escenario que les toca tocar esta tarde. ¿Sí? Se acomodan. Exactamente. Y el pueblo, con mi concepto de pueblo, perdón que toque estas frases, no sé qué me pase, el pueblo se divierte. El pueblo tiene su concierto, el pueblo se va al cine, el pueblo se pega sus tragos y toda la cosa, y lo hace todo en un día. Tiene el concierto de la música que le gusta, tiene para escoger a dónde se va, y toda la cuestión, y soluciona sus problemas. Y pasan más bonito que quien quiera. Mozzarella era una banda pragmática, ¿no? Sí, claro, sí. Es que la razón es esa. O sea, nosotros somos, no sé si llamarme anarquistas, como se llama mi buen amigo Jaime o Alvear. Alex es una... Alex tocó... Alex, sí. Claro, Alex conoce dónde ensayábamos Mozzarella en sus inicios, nos visitó muchísimas veces, fuimos amigos cercanos de ellos. ¿Sí? Claro. Nos abrían los conciertos. Ellos comenzaron abriendo los conciertos de Mozzarella. Claro. Por ejemplo, esto que te cuento del Fénix, ellos eran los que abrían. Ahí está, pues la historia de los colegios, sí. Y Alex era otro inquietoso, ¿no? que andaba buscando más. O sea, él no se conformaba con tocar la canción de Elton John. O sea, claro. Y nosotros teníamos ese gusano metido, o sea, no hay nada que hacer. Y por eso se logró eso. Lamentablemente, después de eso, bueno, el consuelo es que igualito les pasó a los Beatles, nos separamos porque casi nos casamos. O sea... Eso fue bueno, una pregunta final antes de pasar a dos temitas que programé con todo respeto. Si le un poco compartir el setlist que, o sea, quería ahorita poner Muerte y Soundcheck. No sé en qué orden. Muerte, chévere. Muerte, sí. Muerte es una canción tema inexplicable. No sé si quieran comentar un poco de esos temas antes y presentarlos. Me va a tocar hablar otra vez a mí. Dale, Guas, dale. ¿Tengo su permiso? Después me descuido. ¿Tengo su autorización? Dale. Sí. Muerte es una especie de... O sea, todo el mundo ve ahí, ¿por qué estos locos de Mozzarella le pusieron esa canción? Muerte. O sea, no es por la calavera con de hecho, hasta yo quería... O sea, ¿qué pasa? Además es instrumental. Claro. Yo le conté al Pablo. Difundir ese tema. Claro. O sea, él me preguntó una vez directamente a mí, a ver, ¿qué significa muerte? Y dijo, espero tener una explicación racional. Y espero que la que te voy a dar sea racional, no sé si puede... O sea, el tema muerte tiene 3 partes. O sea, si vos ves la pasta del disco de muerte parte 1, muerte parte 2 y muerte parte 3. Sí. En esa época tuvimos una serie de desgracias personales en las familias del grupo. Ah, ya. ¿No? Y tal vez era la primera vez que yo al menos, y Sebastián también, estoy seguro, enfrentábamos la muerte de un ser querido. Ajá. ¿No?
Entonces, en eso me metí yo un poco y toda la cosa. La instrumentación es mucho de ellos, ¿eh? Yo no tuve mucho que ver en la instrumentación. Claro, o sea, es como eso. Exacto, exactamente. Toda la cosa. Entonces yo traté de definir esto en qué es lo que estamos haciendo. O sea, yo intervine en la parte fuerte del centro de la canción, ya la vas a escuchar. Toda la cosa. Y le pusimos como lo que pasa. O sea, el rato que tú enfrentas la muerte de algún familiar, un ser querido, primero tienes una etapa que se llama la renunciación, o sea, el coraje de que esto te pase, ¿sí? Después de ese coraje, que esto te pase y toda la cosa, a ver, me equivoco, primero sería el coraje y la tristeza, claro, ¿no? sería no aceptación. Exacto, la no aceptación. Y la no aceptación se traslada a la parte fuerte, que se vuelve Black Sabbath, ¿no es cierto? Es la rebeldía. Es la rebeldía de no aceptar tu destino, de lo que ha quedado. La fatalidad. Finalmente entiendes que el ser querido está ya disfrutando de los cielos o del infierno, lo que sea, pero los que sufren son los que se quedan aquí. ¿No es cierto? Ya, esa es la parte. Y finalmente vuelve a la primera parte, digamos, pero con más instrumentación de guitarra, sobre lo que sería la resignación. O la aceptación. O la aceptación del tema. Entonces, por eso le separamos en tres. Porque considerábamos, Wambras, nosotros de 23 años, que eso es lo que pasaba cuando te enfrentabas a algo tan grave como la muerte. Esto nunca se explicó más que en ciertas entrevistas y toda la cosa, pero desde ahí puedes entender por qué pasa de esto a esto y vuelve a lo otro, pero un poco más alegre. La melodía final es muy, muy melódica, muy bonita. Claro, eso es de como, Sebastián. Bueno, la aceptación ya, un seguir adelante. Y se acaba. Entonces, esa es la explicación de Muerte, Santiago. Chévere. Y soundcheck, a ver, Sebastián, no sé. ¿De quién es el tema? ¿Cómo fue? No, el soundcheck igual fue de las veces que hacíamos los ensayos. Salió un riff, ¿ya? Que es como comienza la canción. Entonces quisimos hacer una canción liviana, una canción muy llevadera, justamente como para enchufarnos con la gente. O sea, no es una canción que tiene N partes, es una canción, no sé, tal vez más popera. Es la oda a su título. Exacto. Era un soundcheck. O sea, prueba de sonido. Veamos cómo suena, cómo funciona. Entonces, muy esquemática, ¿no? Tiene su primera parte, tiene el coro, regresa. Y dice, hemos estado buscando por largo tiempo el sonido y ahora que creemos que lo hemos encontrado, disfrutémoslo. Pero ese fue nuestro pasaporte. Cuando grabamos la canción, la grabamos sola. Fue un single. Claro. Del solo soundcheck. Ajá. Hay un disco de 45 revoluciones con claro. ¿Y se tiene todavía o no? Claro. Yo lo tengo. Es verde, ¿no? Exacto. Era el diseño Team Producciones. Claro, y algo tuvo que ver ahí. Entonces, la famosa radio musicales. Cuando hicimos eso, ¿viste? O sea, ese fue con los dos temas. Solo soundcheck. Solo soundcheck. Solo Al otro lado había de otro grupo. De band, O de band, creo. Entonces, cuando tocamos esa, teníamos unos aliados espectaculares. En ese entonces, primero fue la radio musical. Con la Marilú Parra. Marilú Parra. Ajá. Espectacular, un apoyo, pero que creo que hasta ahora no hay. Jaime me persigue que le haga una entrevista. Increíble. No sé. Qué bestia, cómo nos ayudó. ¿Qué será Marilú? ¿Vive? ¿Sí? Entiendo que sí, en la Floresta vive, ¿no? Ahí era. La casa. Entonces, nos da todo el apoyo para que comiencen a radiar esa canción. Y comienza la gente a llamar como locos. A pedir, nosotros, y ahora salió una bestialidad. Y este fenómeno ya se había dado tal vez con algún... En nuestra música no. En rock, digo. No. Yo creo que hasta ahora. Interesante, ¿no? Sí. Guardando las perspectivas, claro. las distancias y los tiempos. Pero es bastante singular, pues, que la gente increíble, llame, ¿no? Claro. Y verás que era en inglés. Ajá. O sea, cosa que... Hay cosas que a mí no me dejan dormir, como por ejemplo, ¿por qué grabé en inglés? No sé. O sea, la época era. Claro, hay que entender el contexto, ¿no? Ahora no lo haría ni muerto. Capaz que sí, pero en todo caso la idea era esa y tuvo una respuesta, una aceptación de la gente increíble. Y eso nos envalentonó para seguir adelante. O sea, Soundcheck es antes que tantas cosas. Mucho antes. Sí, ¿no? No, al contrario. Soundcheck es con el Gary. El riff es del Gary. Por eso. Tantas cosas antes del Gary. Pero ¿ustedes lo lanzaron como single a Soundcheck o no? No, solo como single. Sí, claro, claro. El hecho de lanzar una canción que piensas que va a tener éxito en un single, en un disco de 45 ahora, en esa época, es una prueba para ver qué va a pasar con el on play. Un piloto. Claro, un piloto.
Entonces y se llama Soundcheck. O sea, es precisamente eso. Vamos Prueba a de ver cómo nos sonido. va. Vamos a ver. Listo, vamos con Muerte y Soundcheck de Mozzarella.
Listo, regresamos con Sebastián Maldonado y Wellington Flores, aquí en el programa especial sobre Mozzarella, en Memoria Rock. Estábamos conversando sobre el disco de In Vitro, un poco ya habíamos tocado el tema de poco Pipo Lazo, que colaboró en la parte
digamos, fue un quinto miembro de la banda. Había unos datos que quisiera un poco que me precisen. Digamos, ¿cómo fue el proceso? ¿Fue la grabación acá en el estudio Criteria de Miami? Y posteriormente Feroz Guzmán compra los derechos. Así es, ¿no? Sí, o sea, nosotros hicimos el disco y trajimos 1000 unidades. 1000 unidades. Para vender, ¿ya? Obviamente, sin saber nosotros, la gente pedía muchísimo nuestro disco. Y aquí Fediscos era el que hacía los discos nacionales. Ajá. Entonces nuestro disco no había en ningún lado, sino en las 3 o 4 sitios donde nosotros habíamos distribuido. Entonces se contactan con nosotros y nos dicen, vean, ¿por qué no nos dan a nosotros los derechos para poder hacer el disco de ustedes en nacional? Que es igual, es uno de los triunfos más grandes que hemos tenido. Claro. ¿Ya? Y es así como después de un año más o menos de lo que grabamos, sale el disco en nacional. ¿Y con cuánto tiraje? Eso ya no sé. A nosotros nos dieron una cierta cantidad. O sea, existen 2 ediciones, digamos. Claro. Y ustedes las tienen, las 2, ¿sí? Las conservan. Claro. Y obviamente el compromiso para ir hilando las cosas de Fediscos fue, nos daban una cantidad de plata, que ya ni me acuerdo cuánto era, por ahí tengo el contrato. Y nos daban la grabación del segundo, gratis. Ah, ese fue el acuerdo. Ese fue el acuerdo. Era más o menos como las bandas internacionales, eso era No, era topar el cielo con los dedos. Firmamos un contrato para grabar un disco por año durante 5 años. Wow. Claro, inédito, ¿no? Incumplimos el contrato. Qué locura. No pasó nada, pero... O sea, sí, claro, pero fue más por las circunstancias mismas de la banda. O sea, ¿no? le gustó tanto a Feroz Guzmán, ¿no? Feroz, ¿no? Ah, Fediscos. Guayaquil. JD Feroz. Que nos llevaron a Guayaquil, compraron nuestros derechos del in vitro. Y nos firmamos un contrato para grabar durante 5 años un disco por año. Eso te comentaba al comienzo del asunto de componer. El asunto de componer. Que te decía después, ya nos interesó que a la gente le guste. Claro, o sea, ya cuando locura, estás con un disco por año. Con un contrato firmado atrás tuyo que tiene penalizaciones. Ese era el estándar, supongo, ¿no? ¿O no? No, era Pero lo importante en eso es que cuando nos dicen que tenemos que grabar el segundo, sí nos bestial. Pero tratados como reyes. Por Sport, ¿no? O sea, llegamos al Gran Hotel Guayaquil, ¿te acuerdas? No, nos trataron muy bien. Qué bestia. O sea, pero nos daban carta abierta para comida, bebida. Era un contrato de 5 años. Salíamos a la hora que sea del hotel al estudio. A lo Led Zeppelin. A grabar. Claro, nos esperaba el carro que nos traía otra vez al hotel. Nos trataron muy bien. Ah, una locura. 15 días más. Claro, nos trataron muy bien, pero lamentablemente, a que veas cómo es la vida y lo difícil que es mantener un grupo de rock, ¿no? Es distinto mantener un equipo de fútbol del barrio que mantener un grupo de rock en composición permanente, ¿no? Entonces, claro, había que inventarse las canciones, pero ya con plazo. Exacto, claro. Entonces había que componer toda la cosa y venían los problemas humanos de cada uno. Y Gary acabó acabando la grabación del disco y lamentablemente, Mozzarella perdió mucha fuerza ahí. Sin embargo, condiciones del contratista, Feroz Guzmán y toda la cosa, decía que nosotros no podemos mantener el cantante si ya no está el cantante. Ni el guitarrista. Era guitarrista y cantante. Las dos cosas. Entonces teníamos que poner reemplazos, nuevos músicos. Ahí es donde entra Claudio Durán y Felipe Terán. Sí. Con ellos hicimos un gran intento, nuestro mejor esfuerzo. Pero no era lo que queríamos. Son unos músicos espectaculares, pero esto no es de... ¿Quién canta? Felipe después hizo Contravía, ¿no? Un éxito brutal. Felipe Terán, de hecho. Él es el que canta, claro, en Four Sport, ¿no? Él canta. Sí, para la audiencia, Four Sport era el segundo trabajo, ¿no? Así lo titularon, ¿no? Sí, es que pensábamos para exportación. O sea, con el éxito nacional el título era medio lógico, claro, ¿no? Entonces ya dijimos, con esto nos lanzamos. Los temas un poco ya existían, digamos, en... Sí, los temas son, o sea, de hecho cuando Claudio vino a tocar con nosotros, los temas ya estaban hechos. Claro. Con el Claudio hicimos las letras. Es muy argentinizado el idioma del segundo disco, como también te conté al comienzo. Claro. Y Claudio intervino, claro. O sea, Claudio nos sacó de Black Sabbath y nos puso en Andrés Calamar. Él estaba de pronto recién llegado casi, ¿no? Claro. Sí, ¿no? Claro, él vino a tocar tangos acá. Claro.
Se quedó, de hecho, se casó. Claro. Así es un poco De hecho, la historia. conocer a Mozzarella aquí era peligroso, porque como digo, el Gary llegó y se fue con un niño y con casado, y Claudio igual se casó. Pero él sigue aquí. Él sigue aquí. Entonces Gary poco se va, poco tenían este compromiso de algún modo, Sí, ¿no? con Contractual, ¿no? Claro, lo que pasa es que cuando sale el producto final, nosotros en la cabeza le teníamos, era un discazo, es un discazo. Es muy buena, las canciones son de Gary. Es espectacular De todos. el disco. ¿ya? For Sport, ¿no? Pero Sí. como sonó, no nos gustó. Es la mezcla de Claudio, que tenía todo su derecho de hacer lo que hizo. Lógico, porque era cada el cual tiene su guitarrista. criterio. Pero el criterio no era el mismo que habíamos tenido el Guas, yo, el Osvaldo, el Gary cuando A la hicimos el gente primero. no le gustó. Claro, de hecho. No es nosotros. Tan O sea, así que Nosotros verás somos que, los menos importantes. A la gente. ¿no? por darte un ejemplo, en ese disco está Alfa Centauro. Alfa Centauro. De hecho, ese vamos a programar. Los piden hasta ahora. ¿sí? Hasta ahora nos piden porque en vivo, tocado Alfa Centauro, como nosotros le concebimos, es otro cruising. De hecho, Es de un hecho Gary. justo Es escogí ese increíble, tema ¿no? porque creo que es el Es que increíble. más se apega Y si vos al oyes las espíritu otras del primer canciones, álbum, ¿no? El Gary y yo, la guitarra de él y el bajo. Si oís las otras canciones del Tal Como Aquí Estoy, Como Lunes. Muere el Tiempo, Lunes. son espectaculares. Son Pero no en pesadísimos. ese contexto de mezcla, ¿ya? Ahí fue la diversidad de criterios, como en todo. Y hay que respetarlo, es nuestro guitarrista. Pero no funcionó como queríamos. No queríamos. Pues Así. como ya se fue No el se vaya a resentir Osvaldo, el Claudio. ya se fue el gringo, No, es muy dijimos, buen amigo. hasta ahí llegamos. Esto no va a caminar. Y nos quedamos, el Sebas Ahí se saliste fue. tú, ¿no? Sí. Nos quedamos un año más y no hicimos mucho. Nos separamos. O sea, se perdió en, como alguna vez dijo alguien, se perdió en las faldas del Pichincha mientras el sol se oculta. Yo leí eso en mi blog, sí, de hecho, claro, porque tú sales en el 85, ¿no, Sebastián? ¿Perdón? En el 84. 84, 85. Y bueno, básicamente la banda empieza un poco a Disgregarse. su disolución en Sí. el 84 mismo, ¿no? Sí, nos separamos. Nos separamos todos. O sea, no fue el Sebas. El Sebas fue el primero. Claro. Pero inmediatamente nos separamos todos. O sea, eso te da la medida de que no tenía sentido seguir si no estaban los cuatro. Y cuestiones de trabajo también. Vos también comenzaste a vivir afuera, ya no vivías en Quito. Todo se suma. O sea, tenemos 4 yocos. Claro, es que no se podía, o sea, Yoko ¿se Ono. podía vivir de la música o no? En esas No. instancias que estábamos, a Nunca. ver, digamos, en boga, no sé si llamarlo en boga. Nosotros tocábamos 4 veces al año. No más. veces al año. Porque el público era cautivo, era muy poco. Claro. ¿ya? Estás hablando de una ciudad de menos de 1 millón de Tenía su habitantes. hinchada, ¿no? Menos. Por ahí unos 800,000 habitantes habrá habido en Quito. Entonces nosotros hacíamos, ponte, el Teatro República. Hacíamos los 3 Molinos ahí en San Rafael. De todos los teatros que tocábamos, de todos no nos volvían a alquilar nunca más. Y no es que la gente era violentísima. No. Dejaban destruir Se a la paraban gente en los asientos. y rompían Pero ya filas era enteras de- demasiada locura que no había barras protectoras, nada. Claro. Pero ya era mucha locura que rompan los asientos. Y por lo general un concierto mozzarella era solo mozzarella, ¿no? O si Sí, había compartían. invitados. Normalmente teníamos invitados. ¿Ya? Entonces ahí viene la cuestión de que, o sea, teníamos el éxito de tocar en vivo, se llenaba, pero a full. Y cuando fuimos a los 3 Molinos ya eran más de 2,000 personas, que era un mundo. Era un mundo. Claro. Era Wow. y cobrábamos, creo que $10 la entrada. Imagínate, ahora cobran 2. Ahora cobran $2 y una cerveza para que les vean a las guamas. No salen ni para las cuerdas. Pero verás, yo soy de las personas que dice, agradezcan que la gente pagando, aunque sea $2, les va a ver. Eso decía, o sea, digo, un poco las circunstancias no ha variado mucho, ¿no? No me Ahora gusta se la queja cobra de los músicos. $5 y incluso así Terrible. no paga. No me gusta la queja de los músicos. No me gusta. Habrá que empezar a analizar qué pasa, pero... Bueno, y no sé si... ya Porque verás que esa estamos- misma gente te paga $60 para ver ¿O sí? a Deep Purple, ¿no? Claro, Ya. a otro artista. Entonces hay un internacional. problema musical aquí adentro. Un complejo de pronto, ¿no? Sí. Que todos sabemos cuál es, pero lo hacemos los locos. pero no hacemos Tiene- los locos. tiene que O ver sea, con la tienen que identidad, hacer ¿no? cosas En la bonitas. música, como en todo lo que tú hagas, si no tienes seguidores, Amor propio. chao. Exacto. Tienen que hacer cosas bonitas. Y si Cosas no que le pueden, no gusten hay a que la hacerlas nomás. Eso no es ser un juez, ni ser mucho menos. Te voy a dar un dato que es el que siempre digo, nunca más lo voy a decir. No lo digas. Y siempre lo digo. Cuando nosotros tocábamos, normalmente eran cosas hechas por nosotros mismos. ¿Ya? Los conciertos en los teatros, en los 3 Molinos.
Pero eventualmente, por ejemplo, la Marilú hacía unos conciertos en el Teatro Bolívar a lo bestia. Traía gente de Guayaquil y todo lo demás. Marilú, ¿qué? Parra, La radio radio musical. Hacía en la Carolina, ¿te acuerdas? Que les trajo los flippers, a Crash. Nos cortaron Una la luz. monstruosidad. Una promotora de... Quito y Guayaquil nos subían al avión así como costales de papas para tocar en Quito y la noche anterior en Guayaquil. ¿Ya? Nosotros cobrábamos $1,000 por presentación. $1,000. Esa era la tarifa. Hace 40 años. Ah, está bueno, ¿no? ¿O no? La gente pagaba. ¿Por qué? Porque había respuesta. Es así de sencillo. Chévere. Oye, y así un dato, ¿y cuánto costó el disco? ¿Cuánto les costó? ¿Recuerdan? Unos $5,000. Debe haber sido. $5,000. Ah, no, eso más que traemos los discos y nos darme relajo en la aduana. Nos quitan en la aduana. Chuta, de eso aduanizar. Verás que en ese entonces los instrumentos pagaban el 250%. Entonces traerse yo me fui a Nueva York a traer los teclados y a comprar las cosas Así para el grupo. mencionaba, sí. No tienes idea de lo que tuvimos que hacer. Todos nuestros papás en el aeropuerto ahí ayudando a las maletas para Claro. o sea, terrible. ¿Ya? A pasar el matute. Que eran los teclados. Pero no. ¿Ya? Entonces, Pero todos son pretextos, ¿verdad? O sea, era difícil, cierto es, pero no es la razón por pero la que no. ahora en cambio tienes unos medios de difusión maravillosos. Maravilloso, ahora tienen todo. Vos haces tu canción, plin, plin, le subes al YouTube. Y sigue mal. Y si te siguen, porque les gustó. Yo creo que ya Y es si culpa vas de y los te presentas músicos. y cobras $20, a lo mejor Me te van a pagan. odiar por lo que estoy diciendo, ¿no? Pero Puta. en cambio, si no el les rato gusta que oiga el Ramiro y Acosta, cobras, mi amigo Alex Alvear, me van a odiar. y cobras $1, te dicen, bueno, $1 y cuántas cervezas más. ¿No? Sí, no, poco no ha cambiado mucho la realidad en Exacto. cuanto Pero en nuestro entonces a sí. la necesidad de, En el nuestro no les de las dejamos bandas de ni agua. de sortear todas estas vicisitudes de la promoción, de la difusión, del hacerse conocer. Y- Ahora es más fácil. Muchísimo más fácil. Yo te Pero comento sí. esto porque, por ejemplo, Alvear me decía en la entrevista que Claro. pese a él, digamos, Alvear de pronto Claro. ya está posicionado, pero Ah. pese a eso él decía que para irse a Guayaquil le toca financiarse a él. Nadie le financia. O sea, Claro. el lugar donde va a tocar. Pero algo está mal. Pero no le pongas nombres, que se llame Juan Pérez. De Si hecho, tú quieres hacer aquí un evento y la gente no te paga $2, algo está mal. Algo está mal. algo está mal. Sí, que no O sea, pagan hay que- $5. Hay No que pagan. llegar a la gente, hay que llegar a la gente. O sea, la división de Quito del norte y el sur es horrible. Por eso te Continúa. hablé hace un rato del concierto popular. La gente llega, ya se quisieran el éxito de Jaime Enrique Aymara o Gerardo Morán. los Mozzarella rockeros. tocaría Ellos han roto el un esquema. cartel Ellos han así roto el popular. esquema. Ellos han roto el esquema. Sí, nosotros tocábamos para todo el mundo, tocamos en el Coliseo Julio César Hidalgo miles Con de otros veces, artistas, con otros, claro. exacto. Claro. De Quito, de Guayaquil, con Chip, con colombianos, con Sí, todos claro. tocamos en Loja, en Cuenca, en Ambato, Ginzo. en Atacames, con Ginzo, toda la cosa. Entonces, Pero no, medio los que- nuestros tenían que- un precio. Y si pagaban el precio es porque la gente respondía. es porque facilito. cobraban las entradas y podían pagar el precio. ¿Tampoco esa era la Así tarifa de fácil, mozzarella? ¿no? Claro. $1,000 era. Entonces la Marilú, por ejemplo, decía, verás, La Marilú era casi nuestra productora. Una Así veo. cuasi productora. increíble. Entonces decía, verás, yo el siguiente año voy a hacer 3 eventos. Uno en el Bolívar, uno en la Carolina y uno en algún otro lado. ¿Cuánto? Entonces yo le negociaba De una, durísimo. Decía, pero prepago. No. Entonces Nos la debe haber Marilú cobrado las botellas de Nos, whisky. nos anticipaba $3,000, $4,000, que era para nosotros ir Claro, a o sea, nos comprar daba, los equipos. imagínate, nos daba plata adelantado. Claro, un Nosotros- anticipo, ¿dónde? Ni un, No ni un se dólar ve. para nosotros, todo para equipos. Ya Todo ahora para, se todo ve para eso. Ah, no, es que el equipos, gusto todo era para- tener los Wow. equipos, hasta Ah, ahora. Hasta ahora, yo soy un coleccionista de instrumentos musicales ahora. Chévere. Tengo como 45 guitarras. Habla serio. Sí, me encanta, o sea, ya que no toco, sigo tocando. De- Pero ya no estoy cada activo, una digamos. con su- Entonces tengo lo que no tuve, o sea, lo que en esas épocas que tanto se quejan, no había cómo tener una Stratocaster, una Gibson. Ahora las tengo que colgar en vez de cuadros. Tú ¿sí? eres guitarrista y bajista también. Sí, yo toco guitarra. Chévere. Bueno, creo que vamos a estar un poco cerrando ya el programa, que Ujú. pena, como siempre, el tiempo El es tiempo, súper ajustado, claro. pero un poco quería cerrar con el tema de la actualidad de Mozzarella, ¿no? Hemos hablado ya de los 2 discos, básicamente, que bueno, fueron como los hitos, aunque
Mozzarella siguió en este vaivén, ¿no? Tocando algunos conciertos por ahí en ciertos años, fin de año tenía el dato que tocaron también algunos conciertos que organizaron ustedes mismos, ¿no? Un poco por su fanaticada también, ¿no? Que sí, la tuvieron, ¿no? Y la tienen. Nuestra fanaticada, hecho, ¿no? tiene 60 años. Pero no es por ahí. No es por ahí. Digo, en la concha acústica de 60 años no habría ni el 10%. Cuando tocamos en Ambato, con Los Ángeles del Infierno. Exacto. Bestia, sufríamos, decíamos, ¿quién nos va a oír? Si toda esta gente es nueva. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Ya nos metimos, bueno, vamos. Una locura. Nos fue muy bien. Y eran guambras que no nacían. Al que le gusta el rock. Son rock. Entonces, no nacían. Por eso Seamos es que rockeros, nos vamos a identificar, exacto. ¿no? Ahí tienes Y toda también les cobramos la razón un del mundo en lo que dices. Mientras seamos rockeros, ¿ya? Pues le puedes definir al rockero de Metallica, le puedes definir al rockero de Alice in Chains. Es inmenso. Es rockero. Claro, es Mientras rockero. hagas, en cualquier género, mientras hagas canciones que le guste a la gente, Exacto. ese es. No es que vas a componer para que le guste a la gente. No. Vos haces las canciones como tú las sientes. Y que de ahí tengan éxito o no, el público es el que califica. ¿Ya? Pero tú haces como tú las sientes. Y bueno, esto me da pie a dar un poco, a dejarles a ustedes más bien que den la despedida. La exclusiva. ¿De? Sebastián. Sebastián me contaba. Bueno, conversando de todo esto, porque igual verás que en la banda las vicisitudes son igual que con la enamorada o con la mujer o peores. O sea, hay amores y hay peleas y hay todo. Ah, sí. Claro. Claro. Aunque sea solo porque el güey tiene pero su lo importante es que concepción del rock. Como te darás cuenta, ¿no? somos inseparables, pero tenemos distintos puntos de vista ¿Cómo en debe todo. Debe ser, claro. Incluso en política, verás, aunque Pucha, toco un ni tema. hablar. Y eso que no hemos tocado ese tema. Entonces, conversando con el guay, ya le dije hace algún tiempo atrás, por el sábado que nos reunimos, le dije, ya, se acabaron los tiempos, creo que es hora de hacer un Mozzarella sinfónico. Mozzarella sinfónico. Sí, señor. ¿Cuándo O sea, se vendría, este Sebastián? sería para septiembre. Septiembre de este Con año. los 4 integrantes originales, con arreglos sinfónicos, no 50 músicos sinfónicos, es demasiado para el concepto que tenemos. Ya, ¿Ya? Pues serán unos 15 o 20 con arreglos sinfónicos de nuestras canciones. Y yo creo que va a sonar eso, pero una estupidez, una maravilla. De ley, ¿Ya? ya. Entonces, estamos en eso ahora, es el nuevo reto que Vamos a ver cómo suena. Qué chévere. obviamente producción Me parece 100% igual que hace 40 excelente, años. excelente esa, así como volver a los escenarios desde el 2013, Desde la concha. desde la concha acústica, ¿no? No te comento, ha habido Bueno, 2008, 2004, 2005, 2008, 2009 y 2013. 2013, entonces fue la última Concha. vez con la formación. La primera casi vez original, nuestra en la ¿no? Concha. Claro, de hecho sí, yo Había sí que le he estar, resaltado ¿no? ese tema, O sea, ¿no? eso es respetable para mí. Por había supuesto, Pero no que, completo. había que Claro, no fal- estuvimos completos. faltó el baterista. Faltó el baterista. ¿Y en este sinfónico? Los cuatro. No. Los cuatro. Si no vienen los cuatro, no hay sinfónico. No hay Claro. sinfónico si no estamos los 4. Es una inversión. Ya hablé también, con ¿no? ellos, con Gary en Nueva York, con el Oswald. Nuestras inversiones significan pagar costos, no tener utilidad. Pagar costos. Entonces, yo por ejemplo, O sea, de que ustedes le se van a cueste a un músico irse autofinanciar, a o algún sea, lado en y caso pagarse. de... Pero yo creo que en estos momentos de pronto sí Mozzarella podrá conseguir su... A lo mejor su sí, a lo mejor financiamiento, ¿no? Pero es como todo. Si a ti te gusta el ciclismo, ¿cuánto te gastas en una bicicleta? Hay temas y temas. Claro. Si te gusta la pesca, ¿cuánto gastas en tus aparatos? Vale la pena, además, Claro. ¿no? Es que es tu vida, pues. Vale la pena, ¿no? Un poco, Es lo como que usted quieras dice, hacer. de algún modo la gente ha traído a Mozzarella, o sea, le ha dado su valor también, ¿no? Yo Verás. creo que han dejado que no muera la historia. La gente, en primer lugar. En segundo lugar, gente como tú, Santiago. Gente Gracias. estudiando el tema, gente que sabe de la historia del rock ecuatoriano y que busca las raíces de este movimiento que ahora es importante. Sí. Yo te agradezco a ti infinitamente por hacernos esta entrevista y considerarnos, porque nosotros deberíamos estar en la historia del rock, en algún recuerdo nada más. Sin embargo, cada que tocamos hay una reacción de la gente que nos agrada y nos anima a hacer algo más. Pero ahora, lo que hace Mozzarella hoy es distinto a lo que hacía Mozzarella en el año 80.
Claro que sí. Obviamente nos mantenemos en el género, como te digo, soy enemigo de los géneros musicales, toda la cosa, pero habrá que ver si la gente le gusta. Hablando del sinfónico que estás tocando el tema. Van a presentar algo nuevo ahí. Sí, desde luego. Habrá que ver si las composiciones nuevas que tenemos con el Gary a través de internet, hacemos mucho con él a través de internet. De hecho, el tema del Sur del Cielo, de la recopilación esa que hicieron en ese disco y toda la cosa, Gary los grabó desde Nueva York. Claro. Ah, Se puso las guitarras allá. O sea, pensar eso era casi como casi ver imposible. Claro, los puedes hacer un supersónicos disco en- solo. ahora. Pues veamos qué El pasa, espacio ¿no? O sea, sideral. yo soy el escéptico del grupo, el antagónico del grupo, como ya te has dado cuenta. Y Ya. respeto todo porque toda mi vida me he pasado respetando, ¿no? Nosotros no O sea, respetamos claro, ahí. claro. A los ateos no nos respeta nadie, nosotros respetamos todas las religiones, pero ¿qué vamos a hacer? Verás, el tema es el siguiente, o sea, de todos los discos sinfónicos que hay, que yo he oído, porque soy un melómano, yo sí. Piensan grabarlo, ¿no? Claro, Ya. claro, Ok. claro, eso Todas- sí, sine qua non, o sea, eso todas va las grabado, bondades nuevas. o sea, eso tendrá que El imprimirse, video, claro. un buen audio. Verás que todos los discos sinfónicos han sido malos. De hecho, claro, es Sí, o medio sea, vos de oyes moda. Deep a veces Purple se y la ponen. Filarmónica, Kiss y la Filarmónica, y es el peor disco de Kiss. ¿Sí? Se De trata hecho, el de hacer aquí- Cerati también Exacto, es muy bueno. Exacto, o sea, se trata de hacer una cosa que se mantenga como rock, con acompañamiento de una orquesta sinfónica. No la orquesta sinfónica adelante para que se luzca la orquesta. No, la gente no va a ver eso. La gente va a ver- pensado en la sinfonía? Vamos a ver. Estamos en eso, pero es bien difícil. El arreglista es súper importante. He pensado en Claudio Tarrís de México. Claudio Tarrís tocó violín con nosotros en las épocas de Giso Fucsia y ahora es director de la Sinfónica Juvenil de México. O sea, es Pepa. otro de los músicos que me olvidé de nombrarte hace un Claro, rato que pasó por nosotros. está vinculado a la historia, Claro, ¿no? Claudio Tarrís. Y de ley tocará con nosotros el Claudio Durán, las canciones. Claudio Claro, Durán tendrá que obvio, tocar fue con parte El nosotros. segundo álbum, claro, por Exactamente. supuesto. Son la gente que compuso, o sea, escribió con Mozzarella. Probablemente no intervengan otros porque con ellos simplemente fue un paso por el grupo, pero Claudio Durán, obviamente, él compuso las letras del segundo disco y él tiene el derecho y la A autoridad nuestro completo agrado. y a nuestro completo agrado. Ah, eso les digo. Exacto. O sea, Entonces, la voz es de Felipe y las letras casi en su totalidad, ¿o? no todas, pero hay gran influencia en muchas. todas. Ya, ok. Claro, Nos las estabas letras- diciendo lo que nosotros queríamos decir. Exacto. Nosotros En compusimos en el cuarto del hotel las letras del segundo disco, porque teníamos incluso canciones que iban como tarareo, y ahí pusimos las letras hablando del tema que el Gary quería tocar. El Gary, el compositor de la guitarra. Sebastián me ayudó a mí con el bajo. Claudio Durán puso su guitarra, que es la guitarra argentina del grupo. Y las letras íbamos componiendo. Yo me acuerdo clarito, en un cuarto de la habitación, 2 camas, y estábamos con unas bonitas cervezas ahí, componiendo las letras una noche. Y la noche era parte de Mozzarella. Claro, la bohemia. esa, La ¿no? noche es parte de Mozzarella. Pero la bohemia en buen sentido. Sí, sí, claro que sí. No hay un mal sentido. Siempre. O sea, lo que te dejo claro es lo siguiente, al menos de mi parte, verás, mi estimado Santiago. O sea, yo no comparto que la época sea difícil. Yo comparto que cada cual vive su época y hace su época. De lo contrario, Se la guerrea. los médicos de 1900 serían unos inútiles y realmente son los precursores, si quieres llamarlo así. Yo no comparto eso de que por equipos no haya música. No. Si las canciones las componíamos con una guitarra de madera y en una sala con una chimenea Claro. prendida. Sencillo, recursivo. Igual Sí, no yo- compartimos, que ha tocado pelearse un poco, de que el 1 por 1 sea la solución. ¿Cómo Claro, así? no es así. O sea, ya ¿Cómo así? a ratos resulta que ya no hay que poner, creo yo. O lo que pones no gusta. ¿Qué haces ahí? Entonces algo está mal, otra vez, ¿no es cierto? No comparto el criterio, por ejemplo, que los covers sean malos. Nosotros no, dejamos de hacer covers. Claro, ¿no? Los covers son buenos. Pero Sí, si sí, quieres de hacer una hecho. banda de covers, hazla. Ah, Es no. tu derecho, O sea, claro. O sea, vas a claro. tocar en un Sí, bar, claro. desde luego. Pero te doy ejemplos. Por ejemplo, Feeling Alright de Grand Funk, del disco Survival, es una canción de los 60s. Hay mitos que hay que caer, o sea, hay un mundo de canciones que la son gente covers. no sabe. Es más, hablando Que de son covers. hablando de Grand Funk, casi todos los éxitos de Grand Funk son covers, De los años 50. claro. Inside Looking Out es cover de los Animals, ¿no? The Locomotion es Pero De hecho, ¿Qué Led versión? Zeppelin les Claro, les ¿con qué tildan versión? de que Exactamente, ¿con qué Stereo versión? Heaven no es de Claro. ellos, ¿no?
No, Stairway to Heaven sí es de... Que tienen un lío ahí. Sí, No, dicen de la imitación, yo te digo, no. Por ejemplo, hay la famosa canción de Procol Harum, ¿sí? A Wider Shade of Pale. Un blanco más blanco de palidez, algo así significa, ¿no es cierto? Entonces tú pones los clásicos y busca la ópera Air de Juan Sebastián Bach y vas a encontrar la canción de Procol Harum. Eso no es malo, No. eso es bueno. Eso es bueno. Son préstamos. Exacto, son ideas. Verás Entonces que la cuando influencia hicimos es positiva. La más o menos en influencia eso, es... cuando hicimos el éxodo, ya nos nació hacerlo así. Bestial. ¿Te acuerdas de las campanas de La Paz? Más allá de eso, sale el Difficult to Cure. Claro, Rainbow. Y Rainbow hace lo mismo que hacíamos nosotros Con la canción de la alegría. con la canción de la alegría. Les copiaron. No, salió después de Éxodo. Claro. Fue después. Para Verás, nosotros estamos de con la el onda, Sebastián ¿no? un domingo tarde estábamos andando por la 6 de diciembre en una camionetita Datsun 1200 que él tenía, ¿sí? Y por algo, el destino nos llevó por la iglesia de La Paz, en la Wimper, ¿sí? Y en la iglesia de La Paz, en las campanas, tenían Éxodo. O sea, las campanas de la iglesia de La Paz hablan pam, 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 pam. ¿Ah, sí? Sí. Y verás, estábamos los dos solitos en el carro. Entonces le digo, vamos al cuarto de ensayo. Un Nos momento fuimos. mágico. Y cogió y dice, son unas notas gordísimas, eres un o sea, Al oído, claro. en los sintes, ¿no? Y le digo, y luego metamos un arreglo en el medio y sacamos un arreglo con el bajo y toda la cosa, ¿no? Y así nace Éxodo, ¿verdad? De las campanas de la Iglesia de La Paz, un domingo tarde. Bien, qué chévere. La inspiración Entonces, no aparece, ¿no? Puedes decir que esto habla del anticristo. Es mentira. No, para Es cierto. Es como Let It Be, sí. Let It Be dicen, uy, Mother Mary comes to me. Muchas se le asomó la Virgen María a Paul McCartney y toda la cosa. Y después explica Paul McCartney, dice, mi mamá se llamaba María y cada que rompía un vaso me decía Let It Be. Claro, es como... Déjalo. O sea, ¿entiendes? Pero han hablado pistes al respecto, viejo, que puta que son músicas Sí, a veces que se le oye al revés y suena no sé cómo. El génesis Y es de la más canción simple es la vida, súper mis estimados simple, ¿no? hermanos, son más De hecho, simple la Amauta vida. me comentaba... Y debe ser agradable y feliz en música, porque lo que tratas de transmitir a la gente con la música es felicidad. Y finalmente, ¿cuál sería, digamos, no sé si Sebastián o Wash. ¿Cuál, bueno, de algún modo ya lo hemos tocado, pero me gustaría que ustedes lo expresen, ¿cuál sería el legado de Mozzarella? Bueno, el legado ya está. Más bien lo que a mí me motiva es llamarle al Wash y todo lo demás es... Hubo muchas cosas que se dejaron guardadas en todos estos mundos de años. Yo le digo, ve Wash. Composiciones. Sí, hay mucha música inédita. Entonces hay un mundo de música muy chévere. Entonces Claro. digo, ve Wash, ¿por qué no nos ponemos las pilas? ¿Por qué no sacamos adelante el proyecto que siempre fue nuestro de crear? Es para sacarte el clavo. No me interesa. No, o si sea, vende dejamos una muchas o cosas un pendientes. No, pues Entonces en hay el 2008 carpeta. tenían la idea de sacar un CD, entiendo, compilatorio, Claro. pero no sé. Supongo que La propuesta de esto es todo nuevo. Y tenemos nuevo. las canciones. Siempre No. ha sido con mozzarella nuevo. Inédito. O sea, cuando nos juntamos con el Wash, a veces seguido, a veces alargado de mucho Ah. tiempo, no tocamos Smoke on the Water. No, jamás. No tocamos, ninguna de las tocamos. Dice, Claro. ve, esto se me ocurrió. Es una vergüenza, verás, porque a veces estás en una reunión y te identifican No sabes qué tocar. y toca algo y quieren No oír. sabemos nada, ¿verdad? Desde música nacional hasta Yes. Y yo solo sé mis canciones. Además que aprendimos a tocar en grupo. Son unas diferencias abismales, ¿no? O sea, cuando tú eres solista, tienes una manera de tocar. Cuando tocas en grupo, es totalmente diferente. Claro. Tienes que amarrarte las manos, los pies y todo, porque tienes que cumplir tu función en el grupo. Y de algún modo necesitas, ¿no? Entonces Sientes es- que los miembros son... Pero si ya logramos eso, ya tenemos que explotarlo, o sea, hacia el lado de sacar todo lo que hemos guardado estos años, ya, para poner en blanco y negro, digamos, las composiciones que tenemos pendientes. Y te juro que son muy chéveres. Claro que sí. Bueno, pues gracias Sebastián y Gracias a ti, Santiago. y Wash por haber venido a aceptar mi invitación, la invitación de Radio La Calle, desde el espacio radial y Memoria Rock, desde el programa. Para cerrar justamente quería mandar, no sé si 2 temas.
Estaba pensando justo que hablábamos del álbum For Sport, mandar Alpha Centauro y bueno, había programado también Promise, pero es un poco larga, pero es un temón, les sugiero que escuchen Promise, pero vamos a cerrar con Cruising. Por favor, preséntame. Porque claro, la canción que vas a anunciar, si es que es del segundo disco, sería Alpha Centauro. Sí. ¿Y una más quieres? O hay Sí, Cruising. Las dos. Cruising, vamos a cerrar con esas dos. Que está, de hecho, en la antología del rock ecuatoriano, ¿no? Claro, esa escogieron nuestros amigos. O sea, no la escogimos nosotros, la escogieron. No, por algo será, por algo será. Muchas gracias. Arreglos ahí bonitos. Muchas gracias a Mozzarella. No, gracias a ti. Gary gracias por a ti, haberse conectado también desde Estados Unidos. Y espero pues estar en contacto permanente con ustedes, ya que no son historias, sino son historias recientes. Por hacer son que actualidad. La gente se entere de un mundo de cosas que pasan alrededor de una canción o de una composición. No, que va no para... es solo la canción. Es eso, ¿no? Es justo el objetivo del programa, es poner en valor. Ah. No se trata de rescatar, Fantástico. ¿no? Pero está ahí, ¿no? La música de Mozzarella Fantástico. Y de muchas otras bandas más que ya hemos tocado y seguiremos tocando en este largo camino histórico. ¿Cómo no? Esto no se acaba nunca. Hasta la actualidad. Long live rock and roll, dicen. Entonces, no sé, vamos con For Sport, no, el álbum For Sport, del álbum For Sport, Alpha Centauro y finalmente Cruising del In Vitro. Hasta luego y que les vaya muy bien. Gracias, Santiago. Esperamos ese sinfónico con muchas ansias, ¿ah? Gracias. Y toda la gente, ¿ah? Gracias por haber venido. Muchas gracias.
Memoria Rock, la historia reciente del rock ecuatoriano. Un encuentro radial que indaga sobre la historia del rock nacional, sus inicios, su proceso, sus luchas y conquistas, su incidencia social, su memoria y su actualidad. Escúchanos todos los últimos viernes de cada mes de 18 a 20 horas por Radio La Calle.